Hoy nos acompaña una mujer muy especial. Mariana Solarte ha tenido una vida atravesada por dolor físico y emocional. Ha tenido un diagnóstico de depresión, de ansiedad, que la ha llevado a tener múltiples intentos de suicidio y en un momento de su vida incluso a quedarse muda. Además, su cuerpo está atravesando un diagnóstico de artritis y también de la enfermedad de Crohn. Pero a pesar de todos los retos, Mariana ha logrado transformar ese dolor en su sentido de vida y hoy nos trae su testimonio. Mari, bienvenida. Me encanta tenerte aquí en este espacio. De verdad estoy súper emocionada por conversar contigo un rato, que nos cuentes de tu vida, de las múltiples vidas que has vivido realmente. Entonces, bienvenidísima a Emociones Encontradas. Muchas gracias, Ale. Estoy muy contenta de estar acá y bueno, hablamos de Claro que muchas sí. cosas. Hablaremos de un montón de cosas. Pero para quien no te conoce, creo que es súper importante arrancar por una pregunta que puede ser un poquito difícil, pero empecemos por ahí. ¿Quién es Mariana hoy? Después de tantas vivencias, de tantas situaciones, ¿quién es hoy Mariana? Sí, en este instante de tu vida. Yo soy psicóloga, Ujú, soy la menor de dos hermanos, soy la hija de Arturo y Adriana, ujú, soy la novia de Juan Gabriel, ujú. soy la psicóloga de mucha gente que no puedo nombrar. Ajá. Pero nada, soy una persona que en este momento se dedica a vivir la vida de la mejor manera, soy una persona que está con su depresión y con su TOC y su ansiedad que están diagnosticados hace más de 10 años Ujú. en remisión. Y bueno, soy una persona que en este momento está haciendo lo mejor cada día por poder vivir la mejor vida con Crohn y con artritis y con quimioterapias y con cortisona y bueno, con todas estas cosas. Hmm. Ok, que me parece súper importante. Si te parece, arranquemos un poquito por el De inicio una. de la Mari para llegar a ser la que eres tú hoy. Ajá. Pues una Mari chiquita, Sí, una Mari adolescente, con sí, la adolescencia que tiene ya sus retos de por sí bien ajá. complejos, siendo terapeuta además, lo Sí, sabemos. claro. Y ya la Mari más adulta, ¿qué nos podrías contar de tu infancia, Mari? ¿Qué te acuerdas desde ahí? Porque creo que en ese momento diagnóstico físico no había llegado aún. No, yo cuando Ujú. nací tuve unos temas de respiración y tuve anemia, Mm, me hicieron una transfusión de sangre completa de la sangre de mm, mi papá, entonces él dice que soy sangre de su sangre. mm. Siempre fui una chiquitina muy ansiosa, Ok. pero tal vez en mi cabeza todo el mundo era así, entonces nunca se habló del tema. Mm, Tenía mucho susto, muchas ideas de que todo el mundo se iba a morir, de que me iba a quedar sola, de que se me iba a aparecer gente por la noche. Pero fui muy feliz, yo era muy mm, feliz, fui muy consentida por mis papás. mm. Mi hermano ha sido siempre mi mejor amigo, jugaba conmigo a las Barbies, hacíamos noticieros, Divino. yo jugaba con él con los muñequitos de la selección Colombia. Mm, Fui muy feliz, fui una niña muy, muy alegre. Tenía asma en ese momento, o mm, sea, digamos, desde ahí empezaron las cosas autoinmunes, mm, pero pasé muy rico en mi vida. Y cuando mm, era chiquita, después viví un tiempo en España, en mm, Salamanca, que me marcó profundamente, es como mi sitio favorito del mundo. ujú, Pero fue una infancia muy bonita, muy llena de amor, sobre todo. ujú. Ok, o Ujú. sea, ahí sí lo aterrizáramos como emociones, está la alegría, La el amor. alegría, sí, mucho susto, Ok. siempre, digamos, tal vez cuando fui donde mi psiquiatra la primera vez hace 12 años, Ujú, 11 años, él me dice, me da unos medicamentos y me dice, bueno, esto también te ayuda para la ansiedad. Y yo le dije, mira, mil gracias, pero yo tengo depresión, yo no tengo ansiedad. Y él me ujú. dijo, ¿tú crees que es normal que todos los niños piensen que cuando sus papás y ella están en sitios diferentes alguien se va a morir? Entonces, pues en ese momento me di cuenta que no, Ah, aparentemente, ajá. pero pues a pesar de, digamos, este sufrimiento de decir, hay cosas que me dan susto, pues fui muy feliz, realmente. Sí, o sea, Ujú. no. Ok, o sea, y ya le empezaste como a poner nombres y esa vez, esa primera vez que fuiste al psiquiatra fue en tu adolescencia. Sí, yo empecé em, cuando yo tenía 16 años, pasando Ok. de décimo a 11. Tuve una época como de mucho estrés, iba perdiendo Mm, varias materias, mi abuelo le diagnosticaron cáncer, mi mamá mm, tenía unos temas como de unos pólipos, ujú, la operaron y yo empecé a llorar y nunca dejé de llorar en mm, junio. Entonces, pues en ese momento intentamos un montón de cosas con mis papás, como normal.
fui a un médico de mi medicina prepagada de Colmédica y me dijo, como tú tienes una depresión, no sé qué, en estas consultas de 20 minutos. Ujú. Fui después donde Germán Casas, que es un Sí, lo psiquiatra de conozco. niños, Sí. y Germán, así, nada, me hizo el cuestionario de Beck, y entonces me dice, tú tienes una depresión endógena, te va a durar para toda la vida, no puedes tener abortos, no puedes tener cambios hormonales fuertes, Mm. no puedes meter drogas, no puedes tomar alcohol, y pilas cuando estés embarazada por la depresión postparto. Y yo tenía 16 años. Wow. Entonces ¿Y yo, eso cómo le llegó a la Mariana de 16 pues años? con mucha rabia, ¿sabes? Mm. Yo decía, este señor está loco, él no Mm. me conoce, no tiene nada que ver, no me importa el resto de mi vida, bueno, tal. Y es muy chévere porque en las cosas que yo he participado en la Santa Fe, él a veces ha Ujú. estado Mm. y hace un año de un discurso yo le decía, pues tenías toda la razón, porque acá estoy 13 años después y sigo tomando antidepresivos y sigo en terapia y Ujú. tal. Pero Ujú. eso fue muy duro y con Germán duré 2 años y ya cuando fui Sí. mayor de edad, pues pasé a mi psiquiatra que se llama Juan Carlos Molano, que amo con todo mi corazón. Ujú. Pero claro, ha sido mucha confrontación porque Mm. con mi psicóloga, Mónica Ujú. Novoa, pues es lo que somos los psicólogos, ¿no? Es más un Mm. trabajo terapéutico, que Ujú. no hay rótulos, que no hay Ujú. Ujú. diagnósticos del día a día, herramientas, pero claro, en psiquiatría sí hay diagnósticos y sí Claro. hay medicamentos. Mm. Entonces, siempre ha sido complejo, pero claro, la Mariana de 16 años quería matar a Germán Claro. y la Claro. Mariana de 30 años pues está muy agradecida con él. Ok. Sí. ¿Y cómo se dio ese giro, Mari? Porque estábamos en la infancia de Mariana, desde ese amor, el miedo que estuvo Ujú. presente. Sí. ¿Qué empezó a suceder para que en ese momento de los 16 años llegara el momento de psiquiatría, de empezar a hacernos preguntas muy difíciles, que creo que en cualquier edad son difíciles, Ujú. pero más en la adolescencia y más que en esa época menos se hablaba, Sí, ¿no? total. Como si hoy en día se habla un poco más, pero en esa época mucho menos. Entonces, ¿qué empezó a pasar como, sí, a nivel emocional, a nivel de preguntas, de cuestionamientos, para esa Mariana de 16 y decir, necesito ir a que me respondan estas preguntas que Ujú. tengo? Yo empecé a llorar mucho, Mm. yo lloraba mucho, dormía mucho por el día, en la noche no dormía y en la Ok. noche básicamente era como una conversación con Dios de decirle, me quiero morir, pero no me quiero matar, entonces que tiemble y se caiga al techo y me aplaste, básicamente. Ujú. Ujú. En algún momento me tomé unas pastillas de melatonina porque yo solo quería dormir. Tenía un Ujú. novio, pero en ese momento él estaba de viaje, entonces no quería salir. Fui a un paseo con unas amigas y lloré todo el tiempo. Y tal vez eso fue como en septiembre, yo empecé 11, me iba a Ujú. ir de excursión a España y mis papás pues obviamente dijeron, tú así no te puedes ir, pero ya habíamos Claro. pagado tal. Entonces fue como ese momento de decir, ok, necesitas ayuda, pero yo creo que nunca nos imaginamos que fuera algo tan complejo. Y yo creo que yo solo Ujú. me sentía muy triste, me sentía muy cansada y no quería nada, quería Ujú. desaparecer, pero sin entender la magnitud, ¿no? Como que Mm. cuando uno está sintiendo estas cosas y uno las intenta camuflar y las Ujú. intenta desaparecer, pero sí era como un deseo de yo no quiero estar más acá, ¿sabes? Como Ujú. que no quiero y además 11 requiere un montón de energía para hacer Ujú. que los planes del primer día, del no sé Ujú. qué, y yo no quería, no me sentía Ujú. conectada, no me sentía bien. Ujú. Entonces, pues empiezo a ir al psiquiatra, a la psicóloga, el psicólogo del colegio también súper pendiente, los Mm. profesores también. Entonces, pues empezó como todo un cambio. Ok. Pero como tú dices, era una etapa muy distinta porque para mí era muy difícil. Si yo no lo podía aceptar, mi Mm. familia tampoco, pues yo no iba a decir, hola, tengo depresión, tomo pastillas. Ujú. Sabían mis amigas, pero creo que todos intentábamos disminuir Mm. la magnitud del tema. Mm. Y es hasta después de, o sea, muchos años, como unos 5 años, que yo Guau. entro en una crisis tremenda en el 2016, que yo entiendo un poco Mm. lo que significa, ¿no? Que ya había tenido varios intentos de suicidio y un día en abril de 2016 yo voy manejando el carro hacia mi casa, de la casa de mi papá hacia mi casa, Mm. y yo llego y digo, uff, qué chévere irme por la calera, estrellarme, desaparecerme. Entonces empiezo en ese momento, yo digo que yo soy la peor suicida del mundo porque me cuido un montón y soy súper zapa con mis planes. Ujú. Empiezo a manejar muy despacio, llego a mi casa, mi mamá me abre y le digo, me quiero morir, me quiero matar. Mm. Ella llama a mi psiquiatra me ve al día siguiente y bueno, eso fue muy difícil porque estábamos terminando semestres, era el semestre de la tesis, entonces Claro. fue como aguanta un mes y después de ese mes fue como tú no puedes seguir en la universidad. Mm. em,
Y ese semestre para mí fue horrible. Yo estaba en hospitalización en casa, tenía terapia 3 veces a la semana, tenía que dormir con mi mamá, me tenía que bañar con la puerta abierta, no pude volver a manejar mis medicamentos tampoco, Mm, cubiertos, cuchillos, nada de eso, porque yo mm, solo quería morirme. ujú, Y hay como un periodo de 3 meses en que yo no me acuerdo de nada. Me claro. acuerdo de despertarme, que mi mamá me llevaba la comida. Mm, Comía muy poco, me acuerdo de no reconocerme en el espejo, en las mm, fotos, de no sentir la temperatura, todo el tiempo tenía mucho frío. ujú, Y después, bueno, mejor un poquito, digamos que mis días eran o pintar ujú. terapias y estar con mi ahijado, que en ese momento tenía 1 año, Ok. el chiquitín. Sí, iba a cumplir 2 años y bueno, en octubre además me pasa que tengo un ataque de pánico muy fuerte en una situación muy Ujú, difícil, me quedo muda. sí. eh, y a los Mm, 2 meses me diagnostican artritis, entonces claro, yo una en tras ese otra. semestre tuve 3 intentos de suicidio Mm, y ahí fue como, bueno, es que ya no lo puedo esconder, ¿sabes? La gente de la ujú, universidad, mis amigas del colegio, todo el mundo empezó a ujú. saber y un poco yo empecé a escribir en noviembre de ese año, porque yo Ujú, tenía la convicción de que yo me iba a morir por suicidio, pero me parecía súper injusto ujú. que la gente no supiera que yo sí la había luchado, que Ok. yo sí había dado todo lo que estaba en mis manos, pero que la situación era Ujú, demasiado. Entonces ujú, empecé a escribir y tuve en ese momento la mala fortuna, en este momento la buena fortuna, de ujú. que mucha gente me empezó a contar sus historias, Ok. tal, 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 tal. Y en enero, después de haber sobrevivido a mi último intento de suicidio, que fue en el 2016, el 31 de diciembre, me Mm, escribió una mamá y me dijo, oye, mi hija se suicidó hace unos meses, gracias porque por tu escrito es la primera vez que entiendo que no es wow. mi culpa. Y fue como me metí en un bollo, porque ahora me toca, claro, Claro. si la gente está pendiente, pues te toca seguir escribiendo y te toca seguir vivo, porque Ser pues ejemplo. la gente está pendiente, Claro. la gente te escribe, la gente te manda. Mm, Entonces pues ahí empecé a escribir y bueno, salí del closet de la salud mental. Pero fue ok. todo un proceso dificilísimo, claro, para mi familia al comienzo fue muy difícil. ¿Cómo Ay, fue para tu mamá? Porque cuando nos dices que esos 3 meses donde casi que tu mamá era, entiendo, la sí. cuidadora, hoy en día en tu adultez cuando tú lo hablas, no sé si lo hablen con tu mamá de esa época, ¿qué te cuenta o qué pasó ahí para desde su vida, desde sus Ay, ojos? mi mamá es maravillosa, mi mamá es todo. Mi Ujú, mamá es de esas personas que nació para cuidar y para querer. Fue una época muy difícil porque mis papás se separaron en el 2015, mm, entonces ella venía muy mal anímicamente, vivíamos mi hermano, ella y yo, y pues nada, ella y mi hermano se volcaron en mí. Mm, Creo que era muy difícil para ella entender como mi grado de dolor, pero nunca lo mm, cuestionó, sino simplemente ella me acompañaba, me paladeaba. Y con mi hermano empezaron a tener como turnos. Entonces mi mamá mm, salía y mi hermano se quedaba conmigo porque yo no me podía quedar sola. ujú. Tal vez cuando lo miramos hacia atrás siempre nos reímos y decimos, menos mal no nos acordamos de los detalles de todo porque fue Claro. muy doloroso. O sea, yo Mm, me acuerdo, tengo como flashes de mi hermano, de mi mamá, incluso de mi papá, mm, cuando nos veíamos porque siempre me ha visitado mucho, estaba muy ujú, pendiente, muy presente, como de rogarme que no me ujú, matara, ¿sabes? mm, Como decir, es que si te mueres, mm, se acaba la vida nuestra. mm, Y yo en ese momento absolutamente muerta del dolor, como no me importa. mm, Y, pero mi mamá, claro, fue esta persona que a pesar de que yo tuviera intentos, a pesar de que yo ujú, tuviera todo, nunca me juzgó, nunca me cuestionó nada, siempre me llevaba a las citas de psiquiatría, se mm, metía, hablaba con mi psiquiatra. Claro, yo tuve pues no la posibilidad, pero la opción de que yo tuviera una hospitalización en casa, un claro. servicio de hospitalización en casa, Ujú, y eso lo logré solamente porque mi mamá es una chimba mm, y estaba muy en contacto con mis profesionales y se la mm, metió toda. Pero mm, claro, ya me invirtió mucho tiempo de su vida. Yo mm, además volví a manejar y volví a tener independencia como en el 2018, que mm, ahí se murió mi abuelo y fue como, te toca salir sola y empecé a trabajar ujú, y me gradué y tal. Pero claro, ella lo mira y le da mucha tristeza, pero también como mucha alegría. Se siente como un ujú, sueño muy lejano. Yo ujú. siento que han pasado como 6 vidas desde ahí, Me realmente. imagino, Sí, me total. imagino. Claro, porque además nos cuentas algo que creo que es muy importante, porque además creo que no se habla tanto además, y es en ese momento de la Mariana en último semestre de la carrera Sí. y llega este episodio de quedarte muda. Sí. ¿Cómo fue esa vivencia?
Cuéntanos porque pueden haber muchas preguntas desde ahí. Sí, suele haber Ujú. muchas preguntas. Fui a hablar con alguna persona de mi carrera y esa persona me dijo que yo no tenía las competencias ni psicológicas ni físicas para ser psicóloga. Ok, y eso a raíz de Eso tu a mamá. raíz de que lo que ellos deducían que me estaba pasando a mí, porque pues Ok. obviamente las universidades nunca le pueden pedir a uno la historia. Y claro, yo cuando me fui a inscribir para el otro semestre, para las prácticas, yo puse psicología clínica y pues nada, no me la dieron. Y no por puntaje, sino simplemente por una decisión aleatoria de que yo no tenía Ujú, lo que se necesitaba. Y un poco empezó como esta conversación de preguntarle si eso era ético, si eso estaba en el manual. Y entonces ujú. me dijo que no, que era una decisión desde el amor, desde el cuidado, desde todo. Y yo salí de esa reunión y después me subí en el carro. Mi mamá me estaba esperando en en la circunvalar y me subí al carro y ella me preguntó, bueno, ¿cómo te fue? Y yo fui a hablar y no podía hablar. Mm, Entonces, mm. nada, ese día me acuerdo, fuimos a almorzar. Yo pedía como con esta función de Google Translate que Ujú, lee las cosas. Entonces yo me acuerdo que sí. pedí eso. Después me fui a donde mi psiquiatra. Yo no podía hablar en español, pero podía hablar en inglés. Mm, Y entonces mi mamá como que lo contextualizó, me hicieron un montón de exámenes, neurológicamente estaba bien, em, pero pasó pues una cosa que se llama trastorno de conversión y pues nada, yo soy una reina de la somatización y lo somaticé por ahí. Y ¿Qué es la fue, somatización? Porque nosotros lo hablamos claro, desde la salud mental, pero alguien puede decir y cómo se da que una emoción llegue a tal punto de impedir el habla. sí, la explicación era un poco como que mi cuerpo había sentido que había sido una situación tan estresante que tuvo que suprimir alguna función a pesar de que fisiológicamente tenía todo para hablar, Mm, pero no podía hablar. Hay gente que le pasa que se queda ciega, hay gente que le pasa que se queda sin audición, sin poder moverse mm, de tal nivel de estrés y de pánico. mm, Entonces, un poco me acuerdo de ver a Juan Carlos, a mi psiquiatra, y él me decía, mira, se puede mejorar en un día y se puede demorar años también. mm, Y ahí empieza la gran pregunta de yo, ¿cómo voy a ser psicóloga si yo no puedo hablar? claro. Además, porque siempre he querido ser clínica y tal. Mm, Me fui con mi mamá para San Andrés y me acuerdo que yo hacía ejercicios de gritarle al mar y podía decir algunas palabras. Y eso fue un proceso hasta el 2018. 2 años entonces. Sí, Mm, de empezar a decir palabras, poder empezar a hacer frases con un acento muy raro, porque a mí lo último que se me como que recuperé fue el poder decir la R. ujú, Yo no podía decirlo, entonces era como cuando un extranjero habla español, como un claro. francés hablando español. Ujú, Pero claro, cada episodio de pánico, cada episodio de mucha ansiedad me retrocedía. Entonces otra vez mm, que se muda y otra vez vuelvo a empezar a hablar. ujú, ujú, Y fue muy difícil, realmente fue muy duro, ujú. porque además la gente dice, no, te lo estás inventando, no, es Claro. que no. Me acuerdo una persona un día intentó asustarme a ver si era verdad que yo no podía hablar y era No. como, ok, Mm, porque no es común. para nada. Y después de algún momento ya creo que lo normalizamos con mi familia, a mi mamá le parecía adorable, a mi psiquiatra Ujú, le parecía adorable, ujú, pero para mí era muy frustrante. Yo digamos mm, que me paraba, yo era todo el día hablando sola, intentando repetir palabras ujú, ujú. y fue muy difícil hasta que en el 2018 pues ya podía hablar normal, pero sin la Ok. R. Leí un correo y cuando lo dije en voz alta pues pude pronunciar la R y ya está. Wow. Me sigue pasando en algunos momentos cuando Ujú, el susto es muy fuerte, ujú. pero me pasa, no sé, que me quedo muda unas horas y ya al día siguiente puedo hablar mejor y a los 2 días ya estoy hablando Mm, perfecto. ok. Pero sí, eso fue muy complicado y creo que todo Claro. eso además también llevó al caldo de cultivo de los intentos de suicidio, que era como, si yo no puedo hablar, ¿qué hago? ¿Quién soy? Además, pues como te estás dando cuenta, yo hablo hasta por los codos. Claro. Entonces, sí, fue muy difícil. Muy difícil. Sí. Además, en esos 2 años, Mari, ¿qué pasó a nivel, por ejemplo, de la carrera? ¿Qué pasó ahí? ¿Las prácticas se dieron? ¿No se dieron? ¿Tuviste que parar? ¿Cómo fueron esos 2 años? Porque además vivimos en una sociedad donde comunicación a todo dar. Claro, Es muy difícil habitar el mundo con esa situación tan particular. sí. ¿Qué pasó ahí en esos 2 años en la vida de Mariana? En la vida de Mariana, mi ahijado estaba aprendiendo a hablar. Entonces era maravilloso porque cuando yo me reunía con Martín, hablábamos los dos igual, ¿sabes? Yo con Martín, y se lo digo hoy en día, Martín tiene 10 Mm, años y se lo digo y es como, tú eres la única persona que me entendías. ujú, A nivel de carreras, pues empecé en enero
otra vez la universidad, empecé las Ujú, prácticas clínicas y afortunadamente en ese momento pues la facultad y los profesores me hicieron adecuaciones como de, claro, pues yo no iba a atender pacientes o ok. yo no, pues no solamente por el hecho de hablar, sino también por el hecho de en el último piso, ¿sabes? Como de Ujú, todo el tema de movilidad, mi mamá me llevaba y me esperaba en la universidad por si cualquier cosa. mm, Yo me dediqué mucho a hacer como presentaciones de protocolos y cosas. Era ujú, difícil, me acuerdo mucho una presentación de un caso, era dificilísimo y yo ujú, casi no podía hablar y tenía un profesor que era psicoanalista y era como, tienes que hablar, ujú, ¿sabes? Porque ellos tienen como es todo este conocimiento de la somatización y tal. Entonces me decía, sí. lo tienes que presentar sí o sí. Mm, Y era muy complejo, pero también era como, ya quiero salir de esto, sí, ya no más, no me claro, aguanto más la universidad. claro. Porque además la identidad se ve completamente atravesada Claro, en ese momento, ¿no? Nuestra identidad, pues somos vocales, ¿no? totalmente. Como, y en una edad además también muy compleja. Era nada difícil además, pues porque claro, yo quedé en un semestre abajo de mi semestre y tenía gente muy chévere, pero no era mi gente, entonces yo vi a la gente con la que yo estaba se graduó antes, Ujú, empezó a trabajar antes, ¿sabes? Como un montón de cosas que ujú, afectaban, ujú. pero era como yo necesito graduarme y creo que cuando ya yo puse toda mi vida en pausa más o menos para Sí, enfocar en graduarme. ok. Y ya me acuerdo que cuando terminé materias todo en diciembre, mi psiquiatra me dijo, bueno, ahora hay que retomar un montón de cosas. Por ejemplo, entonces me dijo, ahora sí tienes, porque yo no había ido a ningún reumatólogo ni nada por la artritis. Mm, Él me dijo, ahora sí necesito que vayas al médico. ¿Y cómo fue la artritis? Porque ahorita estamos salud mental, Sí, pero a la par está una salud física que ha estado. deterioradísima. Ujú. Exacto, porque además sabemos y lo hablamos mucho aquí en Refugio también, ¿no? Emociones y cuerpo pues van de la mano, o sea, no Ujú. somos entes, ¿no? Sí, Sería más fácil la vida si fuéramos sí. separados, pero no lo somos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento llegó la artritis, María, a tu vida? La artritis llegó en diciembre de 2016. Yo un día me Ok. desperté, iba a escribir algo con esta mano, no la podía mover y tenía la articulación súper inflamada. Fui a Ujú. un médico de Colmédica y me dijo, usted tiene artritis. Y yo dije, Mm. yo no puedo tener artritis, de verdad. No, muchas gracias por su sugerencia otra vez, pero no puedo, ¿no? O sea, en ese Claro, momento no me daba la vida para tener además una artritis. porque fue al mismo Porque tiempo. fue al mismo tiempo de el último intento de Mm, suicidio, de todo este colapso. Y entonces, pues yo la ignoré, yo dije, ok, vamos a practicar esto que tanto dicen los coaches de, si no piensas en eso, no pasa. Entonces dije, bueno, pues yo no voy a tener artritis. mm, Y claro, me empezó a pasar que cada vez el cuerpo se quejaba más, ¿no? ujú, Entonces, si había mucho frío, si yo me esforzaba mucho, si me estresaba mucho, se empezaban a inflamar las articulaciones, no ujú. podía caminar y en un viaje que hicimos con mi mamá y mi hermano a Estados Unidos en el diciembre de 2017, Ok, no me cabían ni siquiera los zapatos de la wow. inflamación, no podía caminar más de una cuadra, Mm, era en un cuarto piso donde nos estábamos quedando y yo tenía que subir piso por piso y descansar una media hora en cada piso. mm, Entonces fueron unos años de mucho, mucho agote. Además, yo creo que el hecho mm. de tú estar batallando infinitamente con tu cabeza, pero tener que estar bien para ir a la universidad, porque le tengo que demostrar. También además se volvió algo personal, ¿no? Claro, Como, bueno, si me dijeron que yo no pues tengo, lo voy a entonces lo voy a hacer. demostrar. Y claro, ya en diciembre yo estaba, en enero que volvimos de 2018, yo estaba vuelta a nada y ahí fue que me senté con mi psiquiatra y mi psiquiatra me dijo, obviamente tienes un tema articular, necesito que vayas a un reumatólogo. Ujú, ujú, Entonces, el día antes del grado yo tuve mi primera cita con mi ujú, reumatólogo, que se llama Edgardo Tobías, que hace un bacán. Y él me dijo, pues es que tienes una artritis. Y mm, claro, nos empezamos a hacer el recorrido familiar y mis tíos tienen mm, artritis, mi abuela tenía artritis y fue mm. como, ok, ahí viene todo. Lo genético. Y ha sido un tema de investigar mucho. Mm, Y hasta hace muy poco, con el diagnóstico del Crohn, nos dimos cuenta que lo que yo tengo es una espondiloartritis, que es un tipo de mm, artritis inflamatoria que se da en la espalda, pero se da mucho en las articulaciones grandes, en los mm, tobillos, en la cadera, en los hombros, que son sitios que me habían tenido que infiltrar. Y mm, empezó toda esta ruleta a buscar medicamentos que ha sido, bueno, otro tema muy interesante. ujú. Claro, Sí. claro. Y además me pregunto por la Mari de todos estos momentos que también uno estábamos en un momento, pues en esa edad en general, Ujú, de construir de nuevo nuestra identidad. ujú. Y un cuerpo que estaba pasando por demasiados cambios, dolor, además, la Sí, artritis es sí. muy dolorosa.
llega también este momento de estar muda, que me lleva a preguntarte, Mari, seguramente hay muchos, pero ¿cuáles duelos recuerdas tú que la Mariana de esa época tuvo que haber atravesado? Porque, claro, si uno se compara, probablemente en ese momento era como, wow, pero no, como no puedo hacer esto mientras otras personas tal vez sí. ¿Qué Sí. pasaba ahí de lo que recuerdes? Pasaban muchas cosas, pasaban Mm, muchos duelos. Fue una época muy solitaria. Afortunadamente yo tengo unos amigos muy firmes, pero digamos que la gente con la que yo me había graduado y eso, pues estábamos en momentos muy claro. distintos de la vida, Mm, ¿sabes? Entonces yo no podía salir a rumbear, yo no podía ir a paseos, yo no podía hacer muchas cosas. Finalmente terminamos distanciándonos. ujú, Entonces ese primer duelo, ¿no? Como decir, pierdo a la gente que yo les gustaba, yo encajaba con ellos cuando yo tenía un cuerpo sano y una ujú, mente sana, pero ahorita que mi vida se volvió médico, cita de mm, rehabilitación, tal, pues no encajamos. claro. Y es como, y duré mucho tiempo con mucha rabia, pero fue como darte cuenta de decir, ok, no, no es de malos, no es de nada, sino simplemente una falta de compatibilidad de los momentos de la vida. Mm, También la parte física, pues mm, del atractivo, de todas estas cosas, pues obviamente a mí nunca se me ocurría conseguir una pareja en ese momento, y ni ujú, pensaba que yo podía ser una persona deseable, no podía mm, salir sola de mi casa, pues qué pareja iba a tener yo. ujú, Como yo me gradué después y ujú, tuve que empezar como todos estos procesos, pues claro, ver esta gente que se graduó antes, que habíamos sido muy amigos en toda la carrera, pero que dispararon y se fueron a otras partes a vivir solos, sentirme muy quedada sobre todo en la vida, ¿sabes? mm, Como decir, ok, la gente avanzó y la gente se volvió adulta y yo sigo como en este hospital constante de estar diciendo esto se maluqueó, estos ujú, efectos secundarios del medicamento, esto no sé qué, tener que empezar a usar bastón. Yo ahí mm, empecé a usar bastón y claro, mi manera de hacerlo fue comprarme bastones de colores, transparentes, lo que sea, que ujú, todavía los tengo, porque a veces los necesito, ujú, pero salí a la calle con bastón, tú a tus claro, 22, 23 años. claro. Y eso era difícil también Mm, lidiar con los duelos de mis papás, porque mm, o sea, es imposible que ellos no se cuestionaran como qué hicimos mal, qué hubiéramos claro. podido hacer, será que si tuviéramos hecho esto, será que si nos hubiéramos dado cuenta. Entonces tener que lidiar también como con esa culpa, tener que decirle a los papás, bueno, es que yo no me voy a curar, que Wow, ese ha sido un tema con las enfermedades crónicas y es cada vez que ellos me ven mal, yo creo que mis papás darían su vida por curarme, claro. pero decirles, no me va a curar y está bien. ¿Y en qué momento tú llegaste a ese punto de está bien el no Uy, curarme? hace muy poco, realmente Mm, hace como un par de años, mm. porque bueno, con el Crohn todavía batallo mucho. Que es también el Crohn, Mari. Creo que es muy importante también como Ujú, que lo hablemos porque pueden haber personas escuchándonos que no sepan mucho ok. qué será, qué es de lo que tú... La enfermedad de eh, Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que básicamente es una enfermedad autoinmune que se mm, caracteriza por que las células del tracto intestinal, de la boca hasta el ano, se destruyen a sí ujú, mismas. Eso hace que se produzca inflamación, que se produzcan úlceras, que no haya una correcta absorción de nutrientes, que haya, o sea, entonces, bueno, están todos los síntomas gastrointestinales, pero también afecta a los ojos, los inflama, mm. afecta a los huesos y las articulaciones, pero eso está relacionado con la artritis, Ah, porque todo ok, se retroalimenta con todo, es una claro. chanda. Mm, Mm, y bueno, nada, el problema es que, claro, en algún momento pues te puede dar una obstrucción intestinal o una úlcera y ya te moriste, mm, básicamente. mm. Y a mí se me desarrolla después de que me dio COVID en el 2020. A mí me dio de las primeras, me dio en marzo de Wow, 2020. Yo estaba guardada en mi casa porque por la artritis me guardé y claro. no sabemos cómo, pero me dio COVID. Y en ese momento yo empecé con muchos síntomas gastrointestinales y Ujú, ya 2 años después, cuando yo estaba teniendo 16, 17 diarreas al día, mm, vómitos, no podía comer nada, mi dieta eran saltinas, melón y pedialite o aromáticas, ujú, y empecé a ver borroso de la deshidratación, fui a la Santa Fe, que ujú. es mi lugar favorito del universo, digamos. em, Estuve hospitalizada una semana Ujú. y ahí me diagnostican enfermedad de Crohn. Ok, y eso fue hace un 2 años, par de 3 años. años cumple este año, sí. Ok, 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 Entonces, ok. por eso te digo que, claro, con la artritis pues tengo más tiempo, entonces Claro. con la artritis ha sido más fácil, Ujú, porque de alguna manera también la artritis, a pesar de que duele mucho e incapacita, pues ujú, tiene más salidas, ¿sabes? Puedes ujú. usar un bastón, puedes usar una silla de ruedas, Ujú, puedes tomarte unos Dolex, lo que sea.
Pero el tema del Crohn es que es incapacitante, ¿sabes? No puedes comer, la mayoría de planes sociales están alrededor de la La comida. comida, te descompensas, el dolor es horroroso, el susto además de que en cualquier momento me pasa algo, no, Claro. o sea, es complejo Mm, y yo todavía batallo mucho con la idea de que ningún medicamento me va a curar. mm, Y digamos que en el último año mis temas de salud mental, mis consultas de psiquiatría y psicología sí. han sido más que todo enfocadas a eso, a decir, bueno, cada cierto tiempo yo me doy cuenta que cada vez que voy al reumatólogo, ¿sabes? Que estoy bien. Ujú, Claro que yo sigo esperando volver a ser la Mariana de antes para considerar que eso es estar bien y que el medicamento claro. esté funcionando, pero no, en este momento, si tengo una vida funcional, si puedo comer y si tengo síntomas gastrointestinales más poquitos y más manejables, quiere decir que el medicamento está funcionando genial, pero Mm. nunca me va a curar. Y ese es el duelo más grande de Ese todos. es el duelo más grande de todos. Porque Mm, además, claro, se van sumando cosas, la enfermedad va progresando, entonces lo que antes era como, bueno, podemos intentar echar reversa en esto, ahora es como, no, pues ya está ahí, entonces intentamos no agregarle más síntomas, ujú, los efectos secundarios de los medicamentos, que es una porquería. ujú, Y es eso, es como decir, ok, como mis planes se van amoldando, yo siempre he querido ser mamá, pero claro, por ejemplo, en estos medicamentos yo no puedo ser mamá, ujú, yo no puedo ser mamá si no me puedo cuidar del Crohn, em, tener que cancelar planes, tener que hacer cosas, no sé, con mi novio, por ejemplo, decirle, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer claro. aquello. Es un duelo muy fuerte porque además yo tengo 30 años Ujú, y yo le decía un poco a mi psicóloga, le decía esta semana es, yo no debería tener que tomar decisiones tan drásticas. mm, Porque esta semana estábamos hablando, tuve cita con mi reumatólogo y hablábamos ujú, de los efectos secundarios de mi medicamento, que él me decía, son de los efectos secundarios más horribles que hay, pero como es el único medicamento que a ti te ha funcionado, porque a mí me funcionan los medicamentos como por un año, año y medio, y después mi cuerpo los desecha, mm, pues te aguantas un poco, era el tema. Entonces mm, hablábamos que bueno, gracias a Dios, pues yo trabajo desde la casa y vivo con mi mamá y tengo todas estas posibilidades de cuidado. mm, Y yo le decía a mi psicóloga y le decía que estaba muy bravo porque claro, no debería ser como o te mueres de mm, las 17 diarreas ujú, o te aguanta los efectos secundarios horrorosos, ¿sabes? ujú, No, la vida a los 30 años no debería ser como de ese nivel. mm, Como de, bueno, o te arriesgas a tener una colostomía a los 30 o pues te aguantas calores, que se te caiga el pelo, que se te abra la piel, no poder dormir, que se te baje la tensión, mm, un montón de vainas. mm. Entonces, ese es el duelo más tremendo de todos. Y como dices también, Mari, para ti, para quienes te aman, ¿no? Sí, Quienes te rodean, y que por lo que me dices, casi que te toca acompañarlos en ese claro, duelo, sí. porque lo dijiste al inicio, pero no lo hemos traído tanto y tú eres psicóloga, es decir, Sí, tú además acompañas al otro en su dolor sí, y eso me lleva también a preguntarte, Mari, el dolor pues ha estado muy presente en tu vida, ¿no? En el dolor físico y emocional, claro, muchas sí, otras sí, cosas sí, también, pero esos han sido muy importantes y muy, constantes. además no se pueden, ¿cómo decirlo? Uno no puede ignorarlo, ¿no? No es como, ay, no, lo que tú dices, algo como si no Sí, pasara y ya se mm. va, no. ¿Cómo has hecho uno para que el dolor, que no se puede escapar de él, físico, sea como ese acompañante, no lo sé? Ujú. ¿Y cómo acompañas el dolor de otro? El tema del dolor es difícil. Mm, Intento ser muy compasiva conmigo misma, me cuesta mucho porque me da mucho palo, mm, pero intento decir, ok, esto es como uno de los temas que estoy trabajando más en terapia y es decir, ok, si me siento mala, si mi cuerpo no me permite, le voy a dar la gracia que se necesita para superar este momento. Entonces, si me despierto enferma, si me despierto que no puedo comer, si me despierto con mucho dolor, pues cancelo lo que tengo. Me ujú, cuesta mucho, especialmente la parte profesional me cuesta mucho, claro. porque me siento como soy un fracaso, no lo vale, tal. Yo creo que el cerebro es muy sabio y no lo hace uno caer en cuenta de la dimensión de lo que uno está pasando, sino Ujú, hasta que uno lo habla así, que uno dice, uy, sí, pucha, han sido muchas vainas. Pero es muy difícil, yo soy una persona católica, soy muy espiritual, ujú, entonces pues se lo encomiendo a Dios, ujú, ¿sabes? No, además por el crono uno no puede tomar analgésicos, ni antiinflamatorios, ni nada, entonces toca con cositas calientes, con Dolex, con pomadas, con, bueno. mm, El dolor emocional creo que ha sido muy duro, mm, y yo mantengo
que a pesar de que el dolor físico ha sido tremendo, yo Mm. prefiero tener dolor físico que dolor emocional. Porque siento que cuando uno tiene un propósito y un motivo para estar vivo, uno tolera todo, como diría Víctor Ujú. Frankl. Ujú. Y bueno, para mí al menos en este momento, pues puedo tener una vida que tiene propósito y sentido y puedo hacer actividades a pesar de que me muera del dolor o de la Mm. incomodidad. Tal vez cuando yo sobreviví en mi último intento de suicidio, un poco mi conversación con Dios fue como, tú no me quieres dejar morirme y Ujú. yo no quiero vivir. Ujú. Entonces hasta que tú decidas que yo me puedo morir, voluntaria o involuntariamente, ayúdame a poder hacer del tiempo que tengo de aquí a ese momento el mejor que pueda hacer. Wow. Que tenga el mayor sentido, que tenga la mayor el mayor bienestar y sí, como el mayor propósito que pueda tener. Mm. Y después, pues se volvió una vida chévere, ¿sabes? Ese Mm. propósito llevó que fuera una vida chévere, pero es como decir eso, como bueno, si en cualquier momento me puedo morir, entonces pues hago que este momento valga la pena. ¿Y dónde está ahorita tu propósito, pues, Mari? En, en hacer que mi historia valga la pena, Mm. en hacer que todo este dolor tenga un sentido para los demás. Creo que por eso hago lo del activismo. Y por eso también acompaño a las personas, Mm. ¿sabes? Como decir, ok, yo me identifico con sus dolores. Yo soy Mm. una terapeuta que, Mm. muy contrario a lo que uno le enseñan, pues mis consultantes saben muchas cosas de mi vida, Ujú. porque yo soy activista y he Claro. contado estas cosas y he salido en televisión y demás. Entonces, claro, mi experiencia vital se vuelve un acompañamiento muy grande Mm. al momento de ser terapeuta. Claro. Entonces, pues tú me decías cómo ayudo, cómo acompaño el dolor de los demás, pues creo que la primera parte es validándolos mucho porque yo he estado ahí. Claro. Cuando mi consultante me dice me quiero morir, pues yo sé que es eso y yo Ujú. sé que tiene toda la razón en querer morirse, Mm. pero también sé que le puedo decir, oiga, yo también estuve ahí. Y ha sido muy bonito, pues como cómo se va modificando esta relación terapéutica que es Ujú. cero tradicional, a que claro, mis consultantes pues empezaron un día a verme más calva y más calva y más calva, unos días más acabada, entonces me tocó empezar a decirles, no, pues es que estoy en estos tratamientos, es que Ujú. tengo esta enfermedad. Y se ha vuelto muy bonito porque, claro, yo, digamos, yo no soy preocupación de ellos, pero Ujú. cuando me ven, me preguntan, oye, ¿cómo Mm. estás en estos días que me ha crecido un montón el pelo? Oye, mira cómo tienes el pelo, no sé qué, ¿qué ha pasado con tus tratamientos? Mm. Cada 6 semanas, pues que el jueves y viernes me lo tomo para los tratamientos, pues claro, me preguntan después cómo me Claro. va y demás, entonces ha sido es como que yo siento que ellos me sanan, Mm. ellos me dan propósito. Yo puedo estar muy vuelta a nada, pero cuando estoy con ellos es como, bueno, yo estoy para ustedes. Ujú. Y me enseñan muchas cosas y Mm. me recuerdan mucho el camino recorrido. Mm. Sí. Wow. Y creo que indirectamente hay un mensaje muy de tu consultante vienes al espacio de terapia a ser vulnerable, pero yo Ujú, yo también me he también. atrevido a eso. Sí, Ay, eso es una bandera muy fuerte. O sí, sea, muy. es rara. Ujú. Al comienzo era muy difícil no sentirme como un fracaso, ¿sabes? Ok. Como decir, fue pucha, si tengo que cancelarle a un consultante porque tengo quimioterapia, porque tengo que ir al médico o porque estoy en urgencias. Ujú. Para mí era muy duro. Como Claro. yo decía, yo los atiendo desde urgencias porque los quiero un montón a mis Claro. consultantes, los quiero un montón. Pero ha sido muy chévere, claro, poder predicar lo que les pido. Yo Mm. les digo a mis consultantes que ser vulnerable en un mundo tan duro es un superpoder Ujú. y también mostrárselos con el ejemplo. Yo siempre digo que yo quiero ser la persona que mis consultantes piensan que yo soy. Ujú. Em, entonces, claro, darme ese permiso de Ujú. decirles que me digan cómo estás y decirles estoy fatal, Ujú. pero ahí vamos. Ujú. Es chévere además porque empezaron a tener ellos muestras de cariño muy lindas hacia mí. Ujú. Entonces, un día un consultante me decía, es que yo no sé tú cómo haces para estar pasando por todo lo que pasas y venir y oírme a mí hablando de bobadas. Y es Ujú. poder decirles lo que ustedes me dicen, no son bobadas, ¿sabes? La Mm. vida de ustedes me importa un montón y la vida de ustedes es un motor para estar bien. Ujú. Porque en la medida que yo esté bien, pues puedo estar mejor para ellos. Ujú. Entonces, sí, ha sido, Wow. es un camino que recorro todos los días, Ujú. pero es chévere, Me es chévere, encanta. Me sí. encanta porque con eso derribas un montón de mitos también del psicólogo, ¿no? El que tiene que estar muy Sí. bien, ¿no? Como tengo la vida check, 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 ¿no? Para Ujú. poder acompañar. Que no sé si habláramos un segundo como de esos mitos, porque pueden haber muchas personas con miedo de iniciar un proceso de Claro. terapia también. Em,
¿Cuáles son esos mitos que desde tu práctica, Mari, intentas como no caer en ellos? Creo que el hecho de que el psicólogo tenga la vida resuelta. Ujú. Creo que eso para mí es importante, que ellos, obviamente yo no les transmito mis problemas, no son Claro. de ellos, pero que ellos también me vean como un ser humano que batalla con un montón de cosas y que está haciendo lo mejor por sobrevivir, porque creo genuinamente que todos tenemos un montón de vainas y hacemos lo mejor por sobrevivir y darle sentido a todo esto. Creo que intento también tener siempre muy presente que ellos son los expertos en su Ujú. tema. Yo no les vengo a enseñar o a decir cómo vivir, yo no les Ujú. vengo a dar órdenes sobre cómo tienen que hacer las cosas, ellos me vienen a enseñar sobre su dolor. Ujú. Si ellos sufren por una cosa, a pesar de que en mi sistema de creencias no tenga sentido, pues para mí es válido, Ujú. porque si les está generando malestar es que es lo suficientemente importante. Mm. Entonces, como que intento siempre en la práctica tener una relación muy, muy horizontal, Ujú. no de poder. Yo no me las sé todas. Ujú. Yo les doy herramientas, Ujú. pero también es un espacio súper conversado en que yo les puedo decir, mira, lo que yo creo que está pasando es esto y esto y esto, y me dicen, no, para mí no tiene ningún sentido. Ok, entonces para Ujú. ti, ¿cómo es? Y llegar como a esos Ujú. puntos medios. Y creo que también uno muy grande que me esfuerzo mucho y que creo que se nota Ujú. es que para uno los consultantes no son solo trabajo, Ujú. para uno los consultantes son personas, historias de vida que uno quiere y se encariña y se Ujú. preocupa y yo pienso a mis consultantes un montón y a Sí, veces voy en la calle y veo algo que les gusta, es como, sería una chimba ser amigos y mandarte la foto. total. Y ellos también conmigo son así, a mí me Ujú. encanta Shrek, por ejemplo, y me acuerdo una consultante estaba en Londres y me mandó una foto del musical de Shrek. Mm. Entonces, ¿sabes? Como esta cosa de realmente como ser humano Mm. te quiero, te valoro y el Mm. hecho de que estés aquí es más, mucho más, va mucho más allá del hecho de que me puedas pagar o no pagar, Ujú. Ujú. sino es que Total. yo creo en tu proceso. Yo Mm. siempre he dicho que para mí que yo no podría empezar un proceso de terapia con un consultante que yo no piense que puede ser un Ujú. buen ser humano. Ujú. Puede estar jodido, pero para mí todos mis consultantes son grandes seres humanos. Mm. Entonces creo que esas son como las cosas, como humanizar la terapia, si tiene Claro. algún sentido. Claro, y que eso es muy coherente, Mari, con tu historia de vida, porque al Sí, final Mari aprendió a levantar también la mano desde siempre, ¿no? Pues sí, desde esa adolescencia que sí, era como, total. venga, necesito ver qué. Sí. Em, y en todo este recorrido, Mari, que nos has compartido hoy de tu vida, ¿cuáles han sido como esos salvavidas? Seguro hay muchos, ¿no? Como desde, es muy lindo también ver, no sé si en esto resuenas, pero a veces en las crisis también hay mucho amor, Sí. ¿no? De por medio, es como la ambivalencia de los Ujú. momentos críticos. ¿Cuáles han sido esos salvavidas que le han ayudado a María a flotar? Mi familia. Mi familia es una maravilla. Ujú. Yo siento que a pesar de que mis papás están separados, siempre somos una familia, siempre somos los cuatro. Yo los tengo acá, en la parte de atrás del celular. Ay. Em, Son maravillosos. Mm. Mi hermano es maravilloso, mi mamá, mi papá, mi gato, mis perros, Ujú. mis amigos. En este momento mi novio. Ujú. Eh, la espiritualidad. Ujú. Siento que si yo no creyera en nada trascendente, esto no tendría ningún sentido. ¿Y en algún momento estuviste peleada? Mucho. Dios y yo tenemos una relación muy chistosa, ¿sabes? Ujú. He peleado mucho con Dios Mm. porque no tiene sentido, ¿sabes? Mm. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo crecí con la idea de que la vida era justa. Total. Y después llega la vida Y y te después muestra llega que la vida y no no. es justa. Y Sí. entonces yo le decía, socio, ¿qué es esto? Sí, Ujú. como el otro día hablaba con mi hermano y él me decía, ojalá Dios te deje de considerar una de sus mejores soldados. Y yo le decía, así nomás, estoy mamada, Ya lo realmente. demostré. Sí, nomás, creo que me he ganado mis Mm. medallas. Mm. Me ayuda mucho pensar en mis abuelos que ya no están, Ujú. como yo les digo, en mis muertos, todas Ujú. esas personas que he amado profundamente que ya no están, Ujú. pensar en sus historias de vida. Yo tuve un abuelo que tuvo cáncer 2 veces y verlo a él en sus quimioterapias, él siempre decía que no era un sprint, era una maratón. Y cuando yo empecé con mis quimioterapias, yo solo me repetía eso. Mm. Y hoy en día me lo sigo repitiendo, como Mm. que yo no necesito estar súper bien un día, yo necesito estar un poquito mejor cada día Ujú. o un poquito más estable. Y la profesión es maravillosa.
La profesión le da sentido a muchas cosas. mm, Mis terapeutas, güey, pucha, yo creo que yo soy la terapeuta que soy por mis terapeutas. mm, Porque claro, hay una relación terapéutica muy establecida, pero son seres humanos maravillosos que han mm, estado ahí para mí, pero para mis papás también, ¿no? Como la época más difícil, cada vez que estoy hospitalizada, claro, los dos están súper pendientes, mi psiquiatra trabaja en la Santa Fe, entonces como que se asegura que todo esté tranquilo, pasa mi ujú, visita. Entonces es como yo construí una red de apoyo muy bonita mm, y eso le da sentido a todo este camino, mm, realmente. La gente, yo siento que el amor es la fuerza más poderosa mm, o sea, sin amor la vida no tiene sentido. mm. Y yo estoy muy rodeada de amor. Creo que lo que no tengo en salud lo compenso con amor, realmente, porque sí, es una cosa increíble. Mm, Porque además me parece muy valioso todo lo que nos dices, Mari, de este tema de sentido, porque puede haber ahorita alguien escuchándonos que no tenga ese sentido. Ujú, Hemos estado ahí, ¿no? Es decir, sí. es un momento muy oscuro. ¿Qué le podríamos decir a alguien que de pronto nos escuche, que está en ese momento donde todo está oscuro? Ujú. El sentido se construye poco a poco. No es como que un día uno se levanta y dice, ya, todo tiene sentido, esto es una chimba. No. Ujú, Y el sentido o el propósito de la vida no es siempre igual de fuerte. Yo creo que hay que reconocer que la vida es una chanda muchas veces. mm, La vida es muy compleja. mm, Y uno se pone a mirar el mundo y las noticias y toda esta gente en temas que no me voy a meter de política, pero, ¿sabes? Todo está Sí. tan complejo que es muy válido poder como entender que los opuestos coexisten. Yo puedo tener una vida llena de sentido y puedo sentirme cansada o triste o brava por la realidad del mundo. Ujú, Puedo tener una vida llena de sentido y hoy decir, ni mierda, no me levanto de la cama. ujú, Puedo tener una vida de sentido y a veces cuestionarme el sentido. claro, Se va construyendo poco a poco y al menos en mi caso tuve que fingirlo mucho hasta que un día simplemente tuvo sentido. ujú, ¿Sabes? En un momento era como que no me puedo morir ujú, porque hay una mamá en algún sitio de Estados Unidos que nunca voy a ujú, conocer ujú, que me lee y para quien mi camino es importante. Y yo no le puedo quedar mal a esa mamá. ujú. Entonces, como que le daba el sentido de mi vida era un poco como no hacerle daño a los demás intencionalmente, ¿sabes? Ok. No tirarme sus caminos. Ujú, Entonces decía, ok, yo no me puedo morir hoy, no me puedo lesionar hoy. Y así de poco vas encontrando cada vez más la motivación, cada vez mm, deja de ser menos los demás y se vuelve más algo personal. mm, Llega un momento en que simplemente tú dices, hombre, pues mi camino no es que sea tan feo. ujú, Y creo que también uno siempre monitorearse, a mí siempre me ha llamado la atención de que a pesar de que yo me quiero morir muchas veces ujú, y he estado con condiciones complejas, algo en mí está muy aferrado a la vida, porque siempre salgo adelante, siempre. O sea, yo puedo estar en la inmunda y siempre va a salir adelante. ujú, Entonces, como uno ser consciente de que a pesar de que la cabeza a veces no quiera darle sentido, pues el cuerpo sí está diciendo, oye, intentémoslo un ratico más. O al revés. ujú, Entonces, que tengan paciencia. mm. Y que muchas veces el sentido no es nada trascendental, ¿sabes? No es como decir, uy, voy a ser Total. CEO de tal y X empresa, y me va a ganar y voy a estar casada. El sentido a veces es simplemente quiero Ujú, tener más tiempo para compartir con mi hijado y verlo crecer. ujú, El sentido muchas veces es mi gato me adora y yo no me puedo morir por mi gato, ¿sabes? ujú. Como esas pequeñas cosas. Yo cuando estaba tan deprimida empecé a hacer una lista de las cosas que para mí hacían que valiera la pena estar vivo. ¿Y qué había? La primera cosa era el jugo de tomate de árbol. ¿Sabes? O sea, Me encanta. una cosa que normalmente a la gente le parece horroroso, Sí. pero eran cosas así. El jugo Mm, de tomate de árbol, las flores, que me gustan un montón, mm, las mariposas, ujú, el poder pintar mandalas, el poder jugar sudoku. Ahora estoy jugando sudoku. Aprendí a tejer, entonces el poder tejer, un ujú, montón, el poder ver las películas de los Oscar con mi novio. Son un montón de cosas que uno dice, bueno, cero trascendental, pero esas ujú, son las pequeñas cosas que van construyendo una ujú. vida. Total. Ujú. Y que se transforma constantemente, Sí, total. además. Sí, van cambiando, a pesar de Ujú. que el jugo de tomate de árbol sigue siendo top 3. Yo diría ya no es el uno, pero sigue estando ahí arriba. ¿Y qué estaría en tu top 3 hoy? Uy, gran pregunta. Por mi familia, Ujú, mis consultantes, ujú, por mis amigos y pareja. ujú. Sí. Por el amor, yo creo que El se amor. podría resumir en el amor que me da la gente Ujú, y que yo le doy a la gente. mm. Me encanta. Mm. Me encanta, Mari.
Y para ir cerrando, aunque no quisiera, Tan lindo. también pueden estarnos escuchando personas que están acompañando a alguien, ¿no? En un momento crítico de salud mental o crítico de salud física o ambas. Ujú. Tú que has tenido tanta red tan linda, llena de amor y lo has podido ver, ¿qué le podríamos decir a esas personas que están en la otra cara de la moneda? Sí. Yo creo que lo más importante es que estén. Uno no, yo lo que dices, siempre he estado muy rodeada de amor, entonces a veces cuando oigo las historias de mis consultantes que no tienen nada, que dicen, fue pucha, estoy solo en el mundo, a mí me rompe, porque muchas veces no es que tú digas, es que mi papá siempre me saca a comer a X sitio, es que mi mamá siempre me da tal cosa, no, es simplemente el hecho de que siempre han estado, que estén, que estudien, que validen y que no cuestionen, porque claro, solamente uno sabe lo complejo que es vivir con todo esto. Solamente uno sabe que es tener ese susto, ¿sabes? Solamente uno sabe lo que implican estas concesiones que uno hace. De decir, ok, me voy a meter a tomarme este medicamento que me puede dar cáncer de piel o me puede dar X, Y, Z, pero para mí ese riesgo vale la pena. Pero claro, eso lo martilla uno mucho, las decisiones que toma, la cantidad de medicamentos que toma, las consecuencias de la enfermedad a largo plazo, el día a día. Y claro, creo que la gente muchas veces con el amor de su alma, porque no creo que le hagan de mala intención, te dicen, hombre, sí, pero yo también he tenido gastritis y es terrible. Es como súper, el día que tengas una gastritis por 30 años de tu vida me cuentas, ¿sabes? El día que tengas Claro. una gripa, todos los días, porque eso se siente un poco como tener gripa todos los días, ¿sabes? Estar fatigado, estar maluco, no hallarte. Que estén. Creo que uno valora mucho la presencia de la gente que está incondicionalmente. Yo tengo una amiga que vive en Bucaramanga y a veces me ofrece que se viene a Bogotá solamente para estar conmigo en las quimioterapias. Es como, Wow. señora. Em, Tengo amigas que me han acompañado en los momentos más difíciles, que no me puedo mover y van y me hacen visita en la casa. O sea, creo que lo más bonito de mi familia ha sido que a pesar de que hay muchas cosas que no entienden, las hemos aprendido juntos. Entonces me dicen, pero ¿cómo puede ser que esto pasa? Mira, no tengo ni idea. Preguntémosle a mi médico, preguntémosle a mi psiquiatra, a mi reumatólogo, a quien sea. Pero uno valora mucho que la gente lo quiera a uno en todas sus facetas. ¿Sabes? Que no es que yo tenga que fingir estar bien para merecer tu cariño. Que esté en eso. Y que sea día a día. Que no lo lleven a uno a pensar en escenarios futuros. Oye, ¿qué va a pasar el día? No tengo ni idea. No nos iba a caer un asteroide que nos va a matar a todos. Pues sí, nos podemos morir y ya. Sí. Entonces, que estén. Que busquen ayuda también profesional, o sea, que psicología, que hagan ejercicio, como todas esas cosas de autocuidado, porque uno no puede cuidar si no se cuida. Como eso. Y el cariño, el amor salva. 100% segura de eso. Me encanta. Mari, pues gracias. Ha sido una conversación preciosa. Pero antes de cerrar, tenemos un espacio de preguntas rápidas, sencillas, para que lo que primero se te venga a la cabeza. De una. ¿Listo? Amo esos juegos. Me encanta. Y creo que te va a gustar porque al ser psicóloga es de emociones y cuerpo. Listo. Mari, si la alegría fuera un sabor, ¿qué sabor sería? O pon que birthday cake. Ajá. Ese, como vainilla con chispitas. Sí. Pensé que ibas a decir jugo de tomate de árbol. No. No. Uy, sí, podría. Uy, un mango de este bicho con sal. Uy, delicioso, sí. Ok, me encanta. Si la tristeza, Mari, para ti fuera un sonido, ¿cuál sería? El silencio. Si la ira, el enojo, fuera una textura, ¿con qué la asocias tú? Como con algo caliente, como rasposo. Sí, como en este momento me estoy imaginando un ladrillo caliente. Sí, no tengo ni idea si eso existe, pero sí. Perfecto. Si el asco fuera un olor, ¿cuál sería? A mí me dan asco muchas cosas. Tengo toque, entonces no es una pregunta fácil. Uy, el olor a un baño público. Yo con el Crohn he tenido que entrar a unos baños horrorosos. Entonces, sí, el olor a un baño. Un día
tuve que entrar en Estados Unidos a un baño de estos portátil un 4 de julio con todo el calor del mundo a No. mediodía. Ese sería el olor. Ok, específico. Sí, específicamente. Uy, sí. Ok. Y si el miedo fuera una imagen que pudieras evidentemente ver, ¿cuál sería? La muerte de mis papás. Perfecto. Ujú. Ahora sí, Mari, Ay. gracias. No, una nota. Muchas gracias y nada, pues gracias por validarme y querer oír mi historia. No, nos faltó fue tiempo. Sí, de verdad, sí, total. Ay, Mari, ¿y hay algún lugar donde te puedan encontrar? En ¿Quieres- Instagram como @MarianaSolarTC está mi perfil de salud mental, entonces pues ahí están como los datos para contactarme si alguien quiere empezar proceso y ahí está mi vida, yo suelo ser muy abierta con lo que me va pasando, pongo fotos del tratamiento, pongo cosas de psicología, pongo de todo un poco como de lo que es vivir con este cuerpito Ujú, retador y a ujú. la vez ser psicóloga e intentar hacer prevención de suicidio y promoción de la salud mental. Me encanta. Pues Yes. gracias, vayan a seguirla por favor. Y nos vemos, Mari, en otro espacio. Claro que sí, encantada. Gracias, chao, chao. ¿Quieres seguir desarrollando tu mundo emocional? Recuerda que puedes iniciar tu proceso terapéutico en Refugio visitando nuestras redes sociales o página web para mayor información.